fondo con Marta Reyes. ¿Qué tal? Yo soy Marta Reyes y les agradezco me acompañen en este análisis a fondo. La modificación de la ruta del Tren Maya intensificó las voces de biólogos, ambientalistas, grupos originarios que exigen hacer una pausa, revisar el proyecto y la legalidad en materia ambiental. De no hacerlo, alertan, se está poniendo en riesgo ecosistemas de selva, mantos acuíferos, fauna y sus hábitats, y por supuesto también el tema del respeto a los pueblos y los dueños de las tierras. El presidente desestima las críticas y acusa de intereses políticos y económicos. ¿Es importante y fundamental detener ese proyecto o es posible empatar el desarrollo y el respeto a nuestro planeta? Eso y más analizaremos hoy, le repito, en A Fondo. Y agradezco la presencia y su participación en este espacio de Gema Santana, activista ambiental, la directora del colectivo Voto por el Clima. Muchas gracias, Gema. Muchas gracias, Marta, por la oportunidad. Feliz de estar aquí con mis amigos de lucha, Tania y Gustavo. Gracias. Exactamente, gracias. Exactamente. Tania Ramírez, activista ambientalista, y ella viene también representando a Jaguar Wildlife Center, ACE. Gracias, Tania. Muchas gracias por la invitación, Marta. Gracias. Y también Gustavo Lanís, él es el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, todos lo conocemos más como CEMDA. Gracias también, Gustavo. Gracias, Marta, un gusto y encantado de estar contigo y con todo el auditorio y por supuesto con este panel de lujo. Muchas gracias. Gracias a los tres y al auditorio, por supuesto. Oigan, aquí entender que se ha hablado mucho, creo que hay mucha información, hay mucho diálogo respecto... No sé si diálogo, mejor hay muchas voces respecto al tema del Tren Maya, pero quisiera yo que nuestro auditorio entendiera exactamente el punto fundamental. Y decía yo que había habido voces a raíz, desde que se presentó el proyecto y por supuesto la ruta que seguiría, etcétera, que se levantaron a alertar sobre la destrucción que significaría esto, además del tema social, que me parece que lo podemos dejar un poquito de lado, porque el tema que queremos tocar más es cómo podríamos estar destruyendo todo lo que son los ecosistemas. Pero entender por qué se realzan las voces, por qué volvemos a escuchar mucho esta conversación. Y me parece que el tema fundamental es el tramo 5 de este Tren Maya. Adelante, Gema, por favor. Pues mira, yo creo que justamente me gusta mucho que esté aquí Tania porque ellos empezaron esto desde hace más de un mes. Que se cambió el tramo 5. Ella mostrará todos los detalles de cómo empezó esta iniciativa de Sélvame del Tren, que justamente es cuando el presidente sobrevuela este tramo 5 y ahí están abajo justo Tania con varios activistas y organizaciones que están defendiendo desde hace muchos años el territorio. Y la verdad, pues ahí empezó el hashtag Sélvame del Tren, ¿no? Dime. Nada más, quisiera un poquito, antes de todo esto, antes de Sélvame del Tren, me parece que hay que explicar el asunto del cambio de ruta, porque el Tren Maya y su tramo 5 tenía una ruta determinada y de repente se cambió un anuncio que hizo Fonatur después del cambio de titular del proyecto, se anunció el cambio de la ruta. Y aquí hay muchas voces que señalan que la ruta se cambió porque no se estaba cumpliendo en tiempo y forma, porque había muchos conflictos con justamente el paso del tren y entonces para simplificarlo y terminarlo en el tiempo exigido por el gobierno federal, se cambió la ruta. Pero entender qué fue lo que pasó ahí antes de esta iniciativa Sélvame el Tren. Sí, mira, justamente se pidió al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, los formularios, los documentos que pues nos puedan decir justamente lo que comentó el presidente hace 2 días en la mañanera, ¿no? Que se cambió la ruta por un acuerdo y una reunión que tuvieron con los hoteleros de Cancún, Tulum, este tramo. Que bueno, comentaban que no podían tener la ruta por ese medio, ya que iba a prolongar el traslado de sus colaboradores, de la gente que trabaja en esos hoteles a sus casas. Entonces, no tenemos información más detallada, no están esos documentos, nada más sabemos esa noticia. Y bueno, pues se cambió de un día para otro y ese es el problema, que se cambió de un día para otro y no hay estudios, ni ambientales, ni geológicos, ni hubo consulta, ni nada. Y pues es muy preocupante, ¿no? Entonces yo creo que por eso empezó esta campaña, ¿no? Por eso empezó esta campaña, porque no se les ha escuchado. Y aquí creo que estás tocando un punto fundamental, Gema, por un tema de
desacuerdo o de acuerdo, que no está muy transparente, con un asunto económico y de intereses económicos en realidad de los hoteleros, se cambió la ruta y está justamente modificada hacia esto que están alertando, que son las cavernas y una de las reservas de agua dulce más importantes de nuestro planeta. ¿Es así, Tania? Es así, nosotros hemos estado aquí viendo la evolución de este proyecto. Desde que lo anunciaron hubo una preocupación de dónde pasaría. En realidad siempre fue una preocupación porque sí lo veíamos muy complicado, precisamente porque estamos pues en un sistema kárstico muy delicado, costero, que tiene unas características muy particulares que no las tiene el resto del país. Entonces, cuando lo anuncian, de las vías, que ya eran como las vías de alta tensión, sabíamos que ya era un área impactada y nos preocupaba mucho, pero aún así decíamos, pues si lo hacen bien, con los estudios que se necesitan, pues con lo que se requiere, pues tal vez pudiera funcionar, ¿no? Te digo, siempre con nuestras dudas, precisamente porque conocemos las entrañas de estos lugares, es por eso que siempre teníamos las dudas. Siempre estuvimos esperando la manifestación de impacto ambiental, como para dar recomendaciones, como para realmente decir, bueno, pues tienen expertos, seguramente ya están enterados de cómo son todos estos ríos que corren de la falla de Holbox hacia lo que es la costa. Entonces, al no tener información, pues nos fue preocupando cada vez más. Empezamos a ver que del primer trazo que habían marcado lo cambian a las vías ya de la carretera, sobre la carretera, y que se iba a hacer elevado. Y ahí también estábamos, bueno, por lo menos ya es un área impactada, empezaron a quitar un montón de árboles, 20,000, que la mayoría pues ya no existen porque pues no se trasplantaron. Y pues ya empezamos con la preocupación. También hubo pues mucho enojo porque en realidad era un tráfico brutal, porque es la única vía de Cancún a Playa hasta Tulum. Entonces, definitivamente nos está afectando turísticamente, que es el mayor ingreso que tenemos en el estado, y hubo mucho enojo por eso. Entonces, cuando dicen, no, mejor siempre no, vimos que estaban haciendo muchos intentos, los mismos ingenieros mencionaron que habían encontrado como un enjambre de cenotes o de cuevas y que se le está haciendo muy difícil pilotear. Mismos ingenieros de Fonatur dieron estas declaraciones. Entonces, cuando dicen lo vamos a cambiar, al principio fue un alivio porque dijimos, bueno, pues igual y sí, porque aquí no es viable. Pero donde lo cambiaron ahora, que son 5 kilómetros dentro de la selva, es la peor, o sea, el peor lugar donde lo pudieron poner o pensar en poner. Aquí es importante describir esto porque habrá gente que conoce todo este proceso, pero habrá gente que no lo conoce y que a lo mejor se atrapa con la narrativa del gobierno federal. Pero estamos hablando de más de 3 cambios de ruta en muy poquititos meses. Y entonces uno piensa todo lo que se requiere justamente para poder fundamentar o argumentar una construcción que respete no solamente el tema ambiental, sino las leyes que existen en la materia. Gustavo. Sí, muchas gracias, Marta, nuevamente por la oportunidad. Déjame empezar diciendo que desde enero del 2020, comunidades de la península de Yucatán y varios colectivos y organizaciones de sociedad civil interpusieron demandas en su oportunidad en contra del proyecto, en las que de alguna manera lo que venían reclamando eran violaciones a sus derechos humanos, el derecho a la consulta, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas y otros derechos como el derecho a la vivienda, a la salud, a la información pública, etcétera. Y es interesante mencionarlo porque no obstante que esto se dio en enero del 2020, pues han pasado muchos meses de que se iniciaron, digamos, estos procesos judiciales y algunos de estos amparos siguen. Fíjate nada más, siguen hoy en día a la espera de ser admitidos, ya que estos han sido remitidos los expedientes de un estado a otro. Ha ido ahí un pimponeo muy raro, muy extraño, ¿no?
Por ejemplo, uno de los amparos transitó de los juzgados de la Ciudad de México a Campeche, y luego de Campeche se fue a Quintana Roo, y luego de Quintana Roo a Yucatán. Y esto porque los juzgados argumentaron que no podían conocer del asunto y que le correspondía a otro juzgado. Yo creo que de alguna manera se han estado queriendo limpiar las manos, pero pues, esto nos lleva a una situación de dilación de justicia, ¿no? A que estamos ante una falta de una justicia pronta y expedita. Y volviendo a tu pregunta, fíjate que decías tú, ¿cuál es el tema fundamental, no? Pues yo creo que hay varios. Y uno primero, y que nosotros hicimos ver desde el principio, fue la fragmentación del proyecto para propósitos de impacto ambiental. La ley ambiental federal del artículo 28 al 35 contempla el instrumento conocido como la evaluación del impacto ambiental, que es el instrumento al que se tienen que someter proyectos como este para que la Semarnat evalúe su viabilidad y en su caso imponga las condicionantes respectivas. Y lo que dice la ley en varios de sus artículos, particularmente, repito, del 28 al 35, es que lo que se tiene que someter a evaluación es la obra o la actividad de la que estemos hablando. Es decir, en este caso, el tren. No rutas, no trazos, no tramos. Es la obra o la actividad en su conjunto. Y lo que se hizo aquí fue segmentar el proyecto para propósitos de impacto ambiental y evitar que se dieran a conocer lo que se conoce como los impactos sinérgicos y acumulativos. Entonces, nosotros desde un principio, incluso lo quiero decir abiertamente, porque ayer el presidente de la República dijo que nosotros habíamos buscado a Fonatur para pedirle chamba, ¿no? Exacto. Y hoy aclaramos en nuestra página justamente eso, pero lo digo aquí abiertamente, fue justamente al revés, ¿no? Fonatur nos buscó para decirnos, oigan, ¿cómo le hacemos desde el punto de vista jurídico-ambiental para que el proyecto pudiera ir adelante? Y entre muchas otras, pero una de las razones principales por las que les dijimos que no, era justamente este tema, ¿no? Que ellos iban a segmentar el proyecto para propósitos de impacto ambiental y que eso, desde nuestro muy particular punto de vista, no era factible de acuerdo a lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Entonces, me parece que de ahí, Marta, surge este primer tema, esta primera violación, esta primera irregularidad en cuanto al marco jurídico ambiental, y es parte de lo que se está peleando. Claro, viéndolo desde una perspectiva amplia, que si nos vamos al detalle con el tema de los cambios que ya estábamos poniendo en contexto al auditorio, pues entonces hay una violación todavía que se suma, porque no solamente no está esto que nos dice, sino también en este cambio de rutas, ¿cuándo estuvo el tiempo para poder tener todos estos estudios de mitigación de impacto ambiental? Bueno, primero de impacto y luego de mitigación. Oigan, tengo que hacer la primera pausa. Perdón, Marta, rápido, si hay tiempo, tú me dices. Pero rápido, un comentario y nos vamos a pausa. Nada más decir que esto no se dio en meses, se dio de un día para otro, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿dónde están todos esos estudios técnicos, esos estudios científicos, esos estudios de la flora, de la fauna, de las especies amenazadas, las que están en riesgo, las que están en peligro de extinción, las endémicas, ¿no? Y entonces, como no sabemos cuál va a ser el impacto, ¿cómo es posible que el trazo se establezca en una ruta que no sabemos, que desconocemos los impactos? Bien, si me permiten, vamos a hacer la primera pausa de A Fondo. Regresamos justamente a hablar de Sélvame del Tren y las reacciones de Presidencia y del Gobierno federal. Volvemos. Estamos de regreso aquí en A Fondo y estamos platicando sobre el Tren Maya y obviamente sus impactos en materia ambiental. Y yo quería tocar efectivamente el logro que hicieron diferentes organizaciones ambientalistas, tanto locales como a nivel federal, para unirse y lanzar esta convocatoria o esta campaña que titularon Sélvame del Tren, que se hizo de alguna forma viral o mediática a raíz de videos de diferentes actores, actrices, cantantes, alzando la voz, pidiéndole al gobierno federal una revisión del proyecto y apegarlo a la legalidad. Un tema que despertó muchas reacciones y de parte del gobierno federal que se minimizó y se acusó de intereses políticos y económicos. Gema Santana, ¿qué tienes que decir a esta reacción presidencial?
Bueno, la verdad es que, pues por supuesto es desafortunada la reacción, porque el video siempre ha tenido un tono de diálogo y fue de manera muy orgánica que se desarrolló esta campaña, porque simplemente a raíz de que no se les escuchó a las organizaciones locales y se cambió de un día para otro, como lo acaba de decir Gustavo, el tramo 5, pues esta desesperación de generarse el ecocidio, pues llamó a convocar a muchos colegas artistas, entre varios, y presentamos las evidencias y ellos de manera voluntaria dijeron, nos sumamos a la narrativa y a hablarle al presidente y a todo México que pues no somos adversarios, lo dice muy claramente el video, y que necesitamos realmente que se escuchen a los expertos, a las organizaciones locales, y se le invita al presidente que vaya y que camine el lugar y que baje a las cuevas. Entonces, en realidad es desafortunada la respuesta porque también se pidió en el video y en todas las redes de Sélvame lo que ya se ha dicho, los estudios ambientales, los geológicos, la consulta y el proyecto ejecutivo que no existe. Y no nos han respondido nada de eso. Al contrario, han sido ataques y es muy desafortunado porque la verdad es que nosotros no hemos atacado a nadie. Hemos realmente comunicado al presidente y a todo México esta gran preocupación por preservar el acuífero Maya. Que dentro de la respuesta gubernamental hubo, además de denostación, un señalamiento de que había intereses políticos y económicos. E incluso ayer en la mañanera, en esta sección de quién es quién en las mentiras, como ya lo adelantaba Gustavo, pues tomaron el nombre prácticamente de varios de ustedes y hablaron de que había intereses y los describieron de cada uno. Aquí entender, y me importa mucho porque a veces la narrativa del gobierno federal pues pasa automáticamente al grueso de la población mexicana que cree en esta narrativa. ¿Qué le explicarías, Tania Ramírez, al auditorio? Ustedes quieren detener el proyecto, ¿es una campaña contra este proyecto presidencial? Pues mira, nosotros específicamente, nuestra preocupación es el tramo 5. Sí nos preocupan otros tramos, obviamente, pero no nos corresponde decidir si sí o no, porque eso le corresponde a los que viven ahí, ¿no? Entonces nosotros sí vivimos aquí y justamente por esta preocupación es que hicimos este llamado. Sabíamos que el presidente iba a sobrevolar esta zona, que ya estaba devastada y que es como nosotros nos dimos cuenta que por ahí iba a pasar. No porque no teníamos cero acceso a la información. Entonces creo que desde ahí pues hay pues violaciones de derecho, ¿no? Al momento de ver este trazo y nosotros hacer este SOS, que fuimos pues la verdad la ciudadanía organizada. En esta zona vemos muchos ambientalistas porque hay mucha fauna, hay arrecifes, y hay quien defiende los arrecifes, las tortugas. Definitivamente habemos muchas organizaciones ambientalistas que pues habíamos estado comunicando desde antes por diferentes causas, por el sargazo, por muchas preocupaciones que ya traíamos desde antes, ¿no? Entonces siempre hemos tenido grupos de ambientalistas de esta zona con que hemos trabajado en conjunto en diferentes casos. Y esta pues no fue la excepción. Al llamar a este SOS y llamar a manifestarnos ahí en el trazo, pusimos con piedras, y éramos la comunidad, había niños, había realmente pues personas simplemente preocupadas porque qué iba a pasar, ¿no? Aquí, preguntar algo. Sí, es que aquí dentro de lo que ha respondido el gobierno y ha preguntado, y lo preguntó abiertamente en un lamentable comunicado incluso de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Semarnat, ¿en dónde estaban los ambientalistas cuando dicen, empezó la verdadera devastación del sureste mexicano? Y hay que decir, es cierto que el sureste mexicano ha tenido un crecimiento importante en materia turística, muchos desarrollos, parques, hoteles, etcétera. ¿Qué le responderías al presidente, Gema? ¿Qué hacían ustedes cuando todo esto estaba construyéndose? Digo, Tania, perdón. Ok, pues bueno, nosotros justamente estábamos aquí, yo soy espeleóloga, hemos estado explorando cuevas, hemos registrado altares, adoratorios, hemos trabajado en conjunto con arqueólogos, hemos encontrado huesos de fauna extinta. Hay mucha gente que está trabajando detrás de esto, explorando estas cuevas y que está cambiando totalmente la historia de nuestros libros de primaria. Hay mucha información contenida en estas cuevas.
son como discos duros, ¿no? Que de la información de los antiguos mayas y más allá, ¿no? Porque es información de paleoclima. Entonces, hemos estado trabajando en eso. Justamente, no puedes proteger algo que no conoces. Claro. Nos hemos dedicado a explorar, a conocer, a entender lo que hay, cómo funciona, y el momento en que nos llama, que somos pseudoambientalistas, pues realmente sí fue un golpe fuerte para nosotros, porque simplemente estábamos abiertos al diálogo. Hicimos un posicionamiento que entregamos en las redes sociales y a varios medios de comunicación el 14 de febrero, que firmaban más de 20 organizaciones, que firmaban más de 50 catedráticos, personas realmente reconocidas. Entonces sí nos dolió que nos quisiera pues tachar de esa manera, ¿no? Y estigmatizar de esa manera en el país donde matan más ambientalistas. Así es, porque hablamos mucho de asesinatos de periodistas, que por supuesto es importante, pero también hay que decir que defensores de la tierra también han sido asesinados en México. Hoy en la mañana el presidente mostraba un video en la mañanera de ejidatarios y pobladores locales, específicamente de estas zonas de Tulum y etcétera, y sus comunidades en los tramos que están justamente ustedes señalando, en los que los propios ejidatarios decían que era falso, que no existiera esto, que ellos estaban completamente de acuerdo, en fin, apoyando la narrativa presidencial. ¿Qué lectura le das a esto, Gustavo? Mira, varias cosas, Marta, que valdría la pena comentar. La primera es que el comunicado de Semarnat del viernes de la semana pasada no merece respuesta alguna. Es de tan bajo nivel, es tan pobre, que solito se desmorona, solito se cae y no hay nada que responder al respecto. En segundo lugar, decir que hay prisa, ¿no? Porque esto se haga lo más rápido posible, y en consecuencia eso es lo que está obligando a que haya este tipo de imprudencias. Me parece que lo están haciendo al costo que sea y en consecuencia al daño que sea, y me parece que eso no tiene cabida. Yo creo que, como decía Gema, es una reacción desmedida, no tiene proporción alguna, y hay que decirlo pública y abiertamente. Esta es una campaña muy genuina, es muy legítima, es legal, es ciudadana, es completamente pacífica, está sustentada en la ley, en la ciencia, en los datos técnicos, y por supuesto que no tiene interés político alguno. No tiene interés económico en lo absoluto, y si alguien afirma eso, lo tiene que probar, lo debe demostrar. Y además lo que está buscando es, pues, muy simple, ¿no? Que se cumpla la ley. Vivimos en un país de leyes, ¿no? En un país donde supuestamente hay un Estado de Derecho y donde hay legalidad. Entonces, eso se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Y también, pues, parte de lo que estamos buscando es que se cuide, que se respete el capital natural, los ecosistemas, la flora, la fauna, los ecosistemas, ¿no? Y obviamente que se respeten los derechos humanos, particularmente, sí de todos, pero particularmente de los pueblos y las comunidades indígenas, que entre otras muchas cosas tienen que ser debidamente consultados, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con el 169 de la OIT y de acuerdo con la Ley Ambiental Federal, situación que no ha sucedido. Entonces te diría, Marta, no se cuenta con todos los permisos, no se cuenta con todas las autorizaciones. Y te doy otros ejemplos. Díganme, pruébenme, dónde está la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo municipales por todos los municipios que va a pasar el proyecto. ¿Dónde está la compatibilidad del proyecto con los ordenamientos ecológicos del territorio que hay en la región? ¿Dónde está la compatibilidad del proyecto con las áreas naturales protegidas, con sus decretos y con sus planes de manejo? Aquí justamente hablando de decreto, creo que es importante entender cómo el llamado decretazo de las obras prioritarias del gobierno federal impacta específicamente en que este proyecto pueda avanzar como está avanzando. ¿Este decreto protege justamente o permite al gobierno federal que se brinque en todos estos asuntos legales, Gustavo? Bueno, en teoría sí, pero es un decreto, es un acuerdo presidencial.
y obviamente pues hay que decirlo, el decreto jerárquicamente hablando desde el punto de vista legal es inferior a la ley, ¿no? Y entonces en teoría no podría ir por encima en este caso ¿Quién tendría que reclamarle, además de ustedes, los ambientalistas y los expertos, al gobierno federal que esté incumpliendo esto? Pienso yo, por ejemplo, a lo mejor en la Profepa, pienso en otros organismos, pero que prácticamente están pues alineados con el presidente, ¿no? Sí, dos cosas. La primera es que sí, ya Profepa ha recibido un número importante de denuncias. ¿Y obviamente qué ha pasado con ellas? Está en una situación complicada porque es parte de la esfera del Ejecutivo Federal, ¿no? Y también decir que ya se presentaron amparos en contra del acuerdo de noviembre. Sí. Entonces está a la espera de las resoluciones respectivas. Pero mientras sigue avanzando. Ya se han dado algunas suspensiones en materia de transparencia y estamos esperando que pudiera suceder lo mismo en materia ambiental. Claro, y el asunto es que la obra sigue avanzando, no se detiene por esperar esos decretos. Aquí hay algo que me parece fundamental mencionar. Estamos viviendo en primavera una ola de calor que nos tiene temperaturas aquí en la capital de la República de hasta 31 grados. Hay 14 estados que están sintiendo esta ola de calor con entre 40 y 45. Los problemas de agua en Nuevo León, en Guadalajara, en Jalisco, en general, muchos problemas ambientales y muchos llamados incluso de las Naciones Unidas, de muchos gobiernos y de muchas organizaciones, llamando a que estamos viviendo justamente un punto de inflexión en el momento que tenemos que reaccionar y cuidar el planeta, porque el cambio climático y la devastación nos está cobrando factura desde ahora. Y aquí justo quiero plantear eso con el contraste del discurso del gobierno federal. Una península históricamente abandonada del desarrollo, dice el gobierno federal, y me parece que en cierto sentido tiene razón, merece un proyecto como el Tren Maya, porque traería desarrollo económico, empleos y una mejor vida para esas comunidades. ¿Qué observas de esto, Gema? Gema, creo que se congeló, sí. A ver, mientras Gema se descongela, a ver si nos puede contestar Tania. Pues tenemos el 20% del agua dulce de la reserva del país en la península de Quintana Roo. Y justamente este proyecto se va a hacer río arriba de estos ríos que fluyen y que nos abastecen de agua dulce a los pobladores de la zona. Es muy preocupante porque si se llegara a contaminar nos quedaríamos sin agua. Estamos hablando específicamente del tramo 5. Yo estaba leyendo que tanto el 5 como el 6 violan completamente la legalidad en la materia. Y se habla también del tramo que va a recorrer todo lo que es la Reserva Ecológica de Calakmul, que hay que decir es patrimonio mixto de la humanidad. Es no solamente un tema de belleza, sino evidentemente un pulmón para el planeta y un pulmón para la humanidad. Gustavo. Mira, Marta, un par de cosas que vale la pena comentar. La primera es que hablabas de este tema de la emergencia climática y me parece que esta es una advertencia que ya ha hecho de manera insistente, de manera reiterada el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas y parece que no estamos entendiendo el mensaje. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en México, en lugar de ir realmente a la transición energética y a depender cada vez menos de los combustibles fósiles, estamos promoviendo las carboeléctricas a través de la Comisión de Electricidad, estamos promoviendo las refinerías a través de la Secretaría de Energía, estamos promoviendo el uso del combustible a través de la reforma energética, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es un tema que tenemos que atender a la brevedad y darle la seriedad que se merece. Ahora, planteabas un segundo aspecto, Marta, ¿me puedes repetir, por favor? Yo quería poner énfasis en el tema del desarrollo económico para la península y hacer justicia a estos grupos originarios olvidados del desarrollo, justamente sí, como un proyecto, un argumento del gobierno para esta obra. Completamente de acuerdo. Yo lo he dicho varias veces en conferencias, en eventos, en paneles, en artículos que he participado. Y lo que yo digo es, en México todo debe ser bienvenido, ¿no? Necesitamos desarrollo, necesitamos empleos, necesitamos inversión, necesitamos crecimiento y sobre todo hoy en día. ¿Por qué? Porque la situación económica no es la mejor, porque la pandemia no nos deja muy bien. Entonces, todo eso es bienvenido. Yo lo único que digo es que eso se tiene que hacer cumpliendo con la ley, ¿no?
respetando el capital natural y respetando los derechos humanos de las personas y, como decía, principalmente de los pueblos y las comunidades indígenas, que muchas veces son los más afectados y nadie los toma en cuenta. Sí, estaba yo leyendo para preparar este programa, por supuesto, que existen asesorías solicitadas incluso por Fonatur, por la Secretaría de Medio Ambiente, por las que se han pagado más de 150 millones de pesos, pero que prácticamente las tienen guardadas en el cajón, porque justamente señalaban los riesgos en materia ambiental que significan muchos de los trazos del Tren Maya y la dificultad justamente de construir y la dificultad de mitigar los daños y el impacto ambiental. Tania, ¿tú conocías de estas asesorías o habías escuchado de ellas y qué podrías decir al respecto? No, la verdad no tengo idea. Creo que este proyecto en general ha sido muy opaco en su transparencia, entonces realmente no tengo la menor idea de que se hicieron estas consultorías. Lo que sí sé es que el pueblo maya no se les preguntó si querían este proyecto. Es un proyecto que se impuso y que creo que desde su autonomía, para empezar, se les debería de preguntar qué es lo que quieren ellos y cómo creen cómo quieren ellos desarrollarse y qué es lo que les hace falta. No imponer un proyecto porque viene siendo el mismo modelo de turismo que tiene el resto del país y que vemos que a final de cuentas tampoco no ha funcionado. Tenemos más inseguridad, tenemos más violencia, tenemos muchas más necesidades antes que un tren. Y creo que el pueblo maya también, aunque ha sido olvidado, pues primero debió de haber sido escuchado. Sí. Me indica la producción de A Fondo que lamentablemente Gema Santana está teniendo problemas de comunicación, evidentemente tenemos problemas para conectarla, entonces le agradecemos mucho su participación, por supuesto, y vamos a continuar con nuestros dos invitados a dialogar sobre este tema. A ver, yo mencionaba hace un ratito el video que presentó el presidente hoy en la mañana con testimonios de diferentes integrantes de las comunidades que están junto a este tramo 5 o cerca de este tramo 5 que defendían el proyecto presidencial. Entonces, ¿quiénes son estos pobladores? Si hay muchos que han presentado amparos y muchos que han levantado la voz y que incluso han pedido a ustedes los ambientalistas que les ayuden a que los escuchen. Sí, yo diría, adelante Tania. Bueno, a mí me gustaría aclarar algo. Por favor. Las personas, los ejidos, pues bueno, tienen ejidatarios, ¿no? Obviamente, que son a los que se le están comprando sus tierras. Están solamente negociando con las personas que se les están comprando sus tierras y las personas que no tenemos tierra, las mujeres que no tienen voz en esos ejidos, porque la mayor parte no son ejidatarias, son hombres ejidatarios. ¿Dónde está esa voz? ¿Dónde está esa voz? Entonces, si estamos escuchando solo la voz de quien se les compró sus predios, pues es una voz muy sesgada, ¿no? Lo que estamos escuchando. Entonces, sí sería importante escuchar a las demás voces que no están recibiendo nada económico, que no están realmente de acuerdo con este proyecto. Gustavo, ¿querías hacer una observación a este respecto? Sí, con mucho gusto, Marta. Yo creo que es muy respetable, ¿no? Que se pronuncien a favor. Yo creo que de eso se trata al final del día, ¿no? Que haya este buen diálogo, esta buena discusión. Yo creo que lo importante es que de un lado y de otro pueda haber argumentos, ¿no? Que pueda haber base sólida suficiente que te permita argumentar de un lado o del otro. Y por eso yo hago mucho énfasis siempre en la parte de que hay que tener el apoyo, el sustento legal, ¿no? Hay que darle el sustento científico y el sustento técnico. Si tenemos esas bases de un lado y del otro, pues habría que ver quién tiene los mejores argumentos, quién tiene la mayor fuerza, pero no descalificar a priori, no minimizar, no hacer a un lado, no empezar a estigmatizar. Yo creo que tenemos hoy en día una sociedad muy dividida, muy polarizada, y creo que este puede ser un ejemplo, y me parece que deben de ser bienvenidos los pros y los contras. Pongamos los argumentos en la mesa, veamos la viabilidad de uno y de otro, y el que prevalezca, el que sea el mejor, pues que sea el que vaya para adelante. Pero me parece que hay que hacerlo con mucha altura, con mucho respeto. Posiblemente no vamos a coincidir,
pero con respeto, y creo que eso puede generar un avance importante. Con esto puedo entender que no es que se quiera detener el proyecto, se quiere frenar para poder analizarlo, entender cuáles son las mejores rutas que respeten no solamente a las comunidades, sino también evidentemente a los ecosistemas y a la legalidad. ¿Entiendo bien, Tania? Pues nosotros por nuestra parte, tramo 5 podemos hablar, no podemos hablar por las comunidades, ellos tienen su autonomía y ellos decidirán. Parece que van a tener un consejo muy pronto y tomarán sus decisiones y nosotros los apoyaremos. Nosotros ahorita de nuestra parte estamos pidiendo eso, la legalidad del proyecto. Bien, vamos a hacer una pausita y regresamos aquí a fondo. Les agradezco, sigan con nosotros, volvemos. Estamos de regreso, no nos queda más que, pues, obviamente tener el optimismo de que exista disposición del gobierno federal para un diálogo con estas voces que piden alertas por el planeta. Yo les agradezco a ustedes dos y, por supuesto, a Gema, nos hayan ayudado a entender más esta dimensión del problema. Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Estaremos al habla. Muchas gracias, buenas tardes. Y gracias también, por supuesto, al auditorio. Saludo a Joely Ramírez, Mega Noticias MX. Buenas tardes, Joely. Hola, Marta, un gusto saludarte a ti, al auditorio. En minutos vamos a tener la conclusión de la reunión que se llevó a cabo en Palacio Nacional entre el enviado especial de Joe Biden para el cambio climático, John Kerry, con el presidente López Obrador. Acaba de concluir esta reunión. En minutos la información. De acuerdo, todo tuyo, el micrófono y las cámaras, Joely. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya volvemos.